Muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra última hora de clase de hoy jueves. Estamos ya por fin entrando al tema de cuáles son las causas de la inflación. Ya lo venimos hablando, ya hemos dicho que la inflación tiene un origen monetario siempre que el crecimiento de la cantidad de dinero esté por encima del crecimiento de la producción de bienes y servicios, eso genera inflación. Eso no es una relación tan directa, todo depende de si la economía está cerca de su PIB potencial o no, pero siempre ocurre. Eso es lo que nos lleva a concluir la gran incidencia que tiene el Banco Central en la generación del nivel general de precios y en la determinación de la inflación. Es absolutamente su responsabilidad, ¿ok? Luego estamos viendo ahorita la inflación por el lado de los costos, es decir, cómo los empresarios suben los precios o cómo los trabajadores suben su precio, que es el salario, cuando hay inflación. Allí es importante entender, mucha gente piensa que el empresario es el que provoca la inflación o que el trabajador es el que provoca la inflación, pero generalmente eso es más reactivo, jóvenes. Es más el empresario y el trabajador tratando de cubrirse de un nivel de inflación el que empieza a subir los precios y obviamente ahí sí, o sea, ya partiendo de una inflación, cuando él empieza a subir los precios, bien sea el trabajador o el empresario, al subir el precio que le toque, que le corresponde a él, eso va alimentando más la inflación. Pero generalmente las inflaciones por el lado de los costos no llegan a tener niveles por encima del 20%. Siempre que en un país la inflación sea de 2 dígitos y por encima del 15, el 20%, ahí hay causas estructurales o ahí hay causas monetarias, pero no inflación por el lado de los precios, ¿ok? Entonces, bueno, hablábamos un poco de, en el caso del trabajador, puntualizamos que siempre que el crecimiento del salario nominal no esté acompañado de un incremento de la productividad, recordando el tema de la productividad como la productividad marginal del trabajo o inclusive recuérdense también el problema de la productividad como, perdón, el concepto de la productividad como un aumento del volumen de producción por trabajador, siempre que eso sea un proceso dinámico en el cual genuinamente la fuerza de trabajo está generando más producción de bienes y servicios, es de esperar que el salario nominal suba, porque es de esperar que el salario real suba, ¿sí? O sea, aquí lo que va a subir es el salario real cada vez que aumente la productividad del trabajo, pero lo va a hacer no porque haya movimiento de esta variable, sino porque haya movimiento de esta variable, ¿ok? Qué lento. Ay, no, mira, ¿qué hace esto? En el caso del empresario, las empresas, ¿verdad? Producen inflación cuando aumentan sus precios unilateralmente para mantener sus ganancias o para reponer los gastos de capital que se originan cuando, por ejemplo, sube la tasa de interés. Siempre que hay inflación, entonces el empresario responde a esa inflación aumentando el precio de las mercancías y eso genera más inflación, ¿ok? Recuérdense que así como el trabajador va a, el crecimiento del salario real debe ocurrir acompañado de un crecimiento de la productividad marginal del trabajo, cuando el empresario establece su precio, porque bueno, siempre decimos que el mercado competitivo, el precio no lo establece el empresario, pero en la práctica sabemos que el empresario establece el precio. ¿Cómo establece el precio el empresario? Bueno, dependiendo de la evolución de sus costos por unidad, ¿sí? Recuerde que la empresa se enfrenta a costos fijos y a costos variables, y dependiendo de la evolución de sus costos y del margen de ganancia que él le coloque a su producto, él establece este precio. Obviamente, él va a poder manipular más o menos este precio dependiendo de cuál sea la elasticidad precio de su
producto, ¿ok? Elasticidad precio de la demanda de su producto. Pero en todo caso, aquí los fenómenos de asignación de precios están ocurriendo como unas decisiones de los agentes económicos. Recuerden entonces que la ganancia del factor capital en macroeconomía la llamamos excedente de explotación y la ganancia del factor trabajo la llamamos remuneración a los asalariados. Al final, el parámetro que va a permitir obtener ambas ganancias, en el caso del trabajador es el salario y en el caso del empresario es el precio del bien. A nivel macroeconómico, entonces este es el ingreso que se genera en la economía y repito, este ingreso se reparte una parte de los trabajadores y otra parte de las empresas. Cuando hay inflación, ocurre que estas personas ven reducir su ingreso, su ganancia de su factor productivo y entonces suben el precio que ellos tienen y eso genera más inflación. ¿Se entiende el tema entonces de la inflación por el lado de los costos? Es inflación producida porque los agentes económicos suben su precio, el precio con el que ellos trabajan, ¿de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, sí, Okay. sí. Veamos ahora el tema de la inflación estructural y que está, como dice aquí, muy ligada a los países emergentes. En el caso de la inflación estructural, es un asunto de que la oferta agregada casi siempre está cerca de su PIB potencial, o sea, casi siempre está exigida. Y entonces, cualquier elemento que dinamice la demanda genera presiones inflacionarias. O sea, estructuralmente los países, sobre todo en vías de desarrollo, son países que dependen mucho de su precio de las materias primas en los mercados internacionales. Son países que tienden a generar altos niveles de endeudamiento y y son vulnerables a ¿cómo se llama? Tener problemas de producción de bienes y servicios. Además, generalmente no es que reciben una buena inyección de inversión extranjera que vaya aumentando de forma importante la oferta agregada año tras año. Y repito, lo que termina ocurriendo es que la oferta agregada se mantiene vertical y cualquier movimiento de la demanda agregada que se origine por cualquier aumento de las expectativas, la propia política económica que desplace la demanda agregada, cualquier situación que ocurra del lado de la demanda agregada se transforma en inflación. ¿Ok? Veamos cómo lo tenemos desarrollado aquí. Para los estructuralistas, la inflación se debe a desequilibrios entre la oferta agregada y la demanda agregada que originan limitaciones o rigideces estructurales del lado de la oferta, bien sea por productos de capital, intermedios o alimenticios. Un poco lo que se refiere a que inclusive estas son economías que no producen bienes de capital, sino que los importan y cualquier problema que tengan para importar esos bienes de capital les genera restricciones de crecimiento. Debido a las limitaciones para aumentar la oferta, cuando se expande la demanda, se generan presiones sobre los precios. En este contexto, la cantidad de dinero en exceso alimenta la inflación, pero no la origina. Esto es con lo que yo les quiero decir que se desplaza la demanda agregada y eso genera inflación, pero genera inflación por las propias restricciones que hay del lado de la oferta. ¿Okay? Buena parte del problema radica en que las economías en desarrollo exportan productos primarios cuyos precios suben y bajan dramáticamente. Cuando los precios caen, estos países se endeudan para evitar la contracción de las importaciones, que son en su mayoría bienes de capital o insumos necesarios para producir localmente. Básicamente se entiende como que cualquier shock externo que permita o que golpee el lado del PIB real va a generar limitaciones del lado de la oferta y que cualquier empuje que venga del lado de la demanda se va a ir vía precio. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las causas de la inflación. Fíjense que en ninguna parte sale la especulación como una causa de la inflación, ¿sí? ¿De acuerdo?
Profe, ¿y por qué no aparece? Porque resulta que realmente el especular no lo consideramos, o sea, al final la especulación como tal es un fenómeno que es una actividad económica valedera. Es decir, las personas pueden decidir que van a adquirir un bien y servicio no porque pretendan que se van ¿cómo se llama? A quedar con ese bien y servicio, sino porque quieren tener una ganancia en el precio de ese bien y servicio. Y eso es una actividad normal, ¿sí? O sea, difícilmente el empresario se va a poner a subir el precio deliberadamente para que no haya demanda y él se quede sin comprar nada. O sea, eso no sería un comportamiento racional. Tiene que haber otro tipo de restricciones que lleven a esa conducta. ¿De acuerdo? O sea, entendiendo como un empresario la persona que desea obtener ganancias. La ganancia se obtiene por la producción de bienes, pero la ganancia también se obtiene por cambios en los precios. Por ejemplo, en el mercado de valores, ¿qué es lo que ocurre? Una fuerte especulación, ¿sí? A nivel de los capitales que se mueven internacionalmente buscando las mayores rentabilidades en diferentes economías, ¿qué es lo que se mueve? Es el deseo de obtener ganancias. O sea, nadie aumenta los precios simplemente para fastidiar a otros. Y además, como siempre es un asunto de oferta y demanda, si del lado de la demanda hay restricciones, pues entonces usted no puede aumentar la oferta. ¿Ok? Distinto es que estemos en un momento de escasez, en un mercado de escasez, y los demandantes que pueden comprar el bien presionen y hagan que el precio suba. ¿Sí? Ok, profe, perfecto. ¿Ok? Entonces, es muy importante para uno, cuando uno escucha esos empresarios desgraciados, bueno, por supuesto, puede haber alguien que no, como siempre decimos, en la economía vemos comportamiento promedio, puede haber alguien que le dijera a uno, caramba, tiene las agallas bien abiertas, ¿verdad? Y está cobrando un precio desmesurado, pero se supone que el propio mercado debería evitar que ese tipo de conductas ocurran porque entonces la gente no le compra a esa empresa en particular, pues le compra a otro. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Gracias. Sí. Fíjense, ahora tenemos las consecuencias de la inflación. Es decir, una vez que ha ocurrido la tasa de inflación, y ya sabemos, y ya tenemos esa tasa de inflación, ¿qué efectos tiene eso sobre los agentes económicos? Resulta que es muy importante establecer si la inflación es esperada o si la inflación es imprevista. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y es muy importante para todo el tema del desarrollo teórico. Que los agentes económicos se acostumbran a esperar un determinado nivel de inflación y sus decisiones las toman en cuenta dependiendo de esos niveles de inflación. Es lo que se llama expectativas racionales, expectativas adaptativas, o sea, toda esa teoría de cómo reaccionan los agentes económicos a la inflación tiene que ver con que las personas que han pasado por procesos inflacionarios se habitúan a ella y actúan en consecuencia, ¿ok? Por supuesto, si el nivel de precios que ellos esperaban no se cumple, sino que hay un crecimiento mucho más allá del que ellos esperaban, eso sí termina generando una inflación imprevista, sí, o sea, una inflación que estuvo por encima de lo que se esperaba, puede ser que también sea por debajo de lo que se esperaba, y eso tiene otro tipo de efectos en la capacidad de compra de las personas y en su accionar, en su reacción, ¿de acuerdo? Entonces, bien, las consecuencias de la inflación en la economía varían dependiendo de si los agentes económicos ya están habituados a ella, ¿verdad? O si, por el contrario, los toma por sorpresa. En el caso de que la inflación sea esperada, usted el nivel de precios que espera es que los precios crezcan a nivel toda la economía en un 10%.
Allí hay dos tipos de inflación, hay dos tipos de consecuencias. Perdón. Una que llaman costo de suela de zapatos y otra que se llama costo de menor. La que tiene que ver con el costo del suelo de zapatos es que la inflación siempre va a tener el efecto de que usted va a necesitar demandar más dinero para comprar los bienes y servicios, ¿sí? Va a demandar que usted tenga una actitud más activa. Antes se decía, va a tener que ir más veces al banco, va a tener que comprar varias veces los productos, va a tener que buscar mejores precios en cualquier parte y eso le genera un desgaste en los zapatos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que quiere decir la inflación de suela de zapatos es todo ese efecto que tiene sobre las personas estarse enfrentando a un aumento continuo y generalizado de los precios año tras año. Los ejemplos que están aquí cada vez son menos entendibles ahorita porque, bueno, muchos retiros o transferencias de dinero para hacer las mismas compras y operaciones. Ya eso no es tan difícil, ¿verdad? Porque ya todo se hace a través de tarjetas de débito. No se trata de que las personas adquieran más bienes y servicios, sino que se hacen más operaciones bancarias por los mismos bienes y servicios, que ahora son más costosos. Se entiende entonces que la inflación genera un aumento de la demanda de dinero en términos nominales. Simplemente establece un mayor ritmo de compra, pero porque las personas tienen que estar buscando la forma de comprar los mismos bienes, enfrentándose ahora a precios más altos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es lo que llamamos la suela de zapatos. Y en la medida que la inflación sea cada vez más alta, obviamente estas consecuencias o estos costos también lo son. Por ejemplo, los costos del menú. En el caso de las empresas, la inflación los lleva a tener que modificar continuamente los precios de los bienes y servicios. Esto implica cambiar continuamente la lista de precios por los efectos de la inflación. Entonces, a lo mejor si la inflación es apenas 20, 30, uno no lo ve tanto. Pues, antes sobre todo, por eso le digo, estos conceptos ahorita son menos físicamente posible porque antes los menús se mandaban a imprimir, se tenía entonces una tabla, ahora todo es mucho más electrónico, usted tiene una pizarra, pero bueno, igual, sobre todo piensen solo en un esquema de hiperinflación, usted tiene que estar cambiando los precios a cada rato y eso es un costo para usted, ¿de acuerdo? Entonces esos serían los dos primeros costos. ¿Se entienden esos dos costos? Simplemente es... estoy ganada a decir la palabra fastidio, o sea, el efecto que tiene ustedes en sus transacciones, que en vez de estar ustedes haciendo sus transacciones de forma normal, tienen que estar pendientes de que las cosas cambian de precios por un efecto de la inflación. Es más que eso, ¿no? Porque ahí hay incluida una pérdida de dinero, de poder adquisitivo en el caso de las personas y unos costos adicionales en el caso de las empresas, ¿sí? Okay. Bueno, la inflación esperada también afecta a los que pagan impuestos y a los que han pedido préstamos. Veamos esos efectos. Los impuestos se calculan como una porción de los ingresos y ganancias nominales de la familia de las empresas. Cuando hay inflación, esas variables crecen solamente para tratar de responder al poder de compra. O sea, si hay una cosa que genera muchísimo malestar, es que se supone que usted gana 50, 60% más y realmente en términos reales probablemente usted gane menos que el año anterior y entonces usted termina pagando impuestos, ¿verdad? Por una riqueza que no es tal porque es solamente un efecto nominal, ¿sí? Típicamente eso es lo que ocurre con el impuesto sobre la renta. Luego en el tema de los prestamistas. Los prestamistas ajustan la tasa de interés que cobran a sus deudores dependiendo de la evolución de la inflación. Para ello siguen la siguiente igualdad. Acuérdense que ustedes cuando se le otorga un préstamo, se hace a una determinada tasa de interés nominal. Esa tasa de interés nominal incluye la tasa de interés real, la rentabilidad que espera ganarse el prestatario sin tomar en cuenta la inflación y la inflación. ¿Okay? De manera que esta tasa de interés
trata de tener ambas proporciones. Esta es la inflación que usted espera y esta es la tasa de interés. En otras palabras, los prestamistas aumentan la tasa de interés nominal como forma de compensar la pérdida de valor del dinero. Pero para el deudor, esto significa que debe dar más dinero para obtener y pagar el mismo precio. Quiere decir que la inflación se torna en un problema para el prestatario, para el prestamista, ¿sí? O sea, tengo que estar, me exigen que pague una tasa de interés mayor, pero en el momento que yo usé mi dinero tenía una determinada capacidad de compra que ahora es menor. ¿Ok? Entonces, todos esos son efectos o consecuencias de la inflación. Sobre el tema de los costos de la inflación y de la causa, perdón, y de las consecuencias de la inflación, eso es relativamente, o sea, cuán más costoso será o cuán menos costoso será, eso hay que examinarlo dependiendo de cada economía, ¿sí? El punto allí más importante para mí es que entender que los agentes económicos siempre van a responder a los niveles de inflación. Nunca va a pasar que unas personas que estén habituadas a unos determinados índices de inflación, cuando hagan sus proyecciones no van a tomar en cuenta la inflación. Eso no existe. Las personas van a tomar en cuenta cuál es la inflación que esperan. En ese sentido, es parte de sus decisiones de qué producir, ¿cómo se llama? Estar pendientes de cuál es la evolución futura que va a tener la inflación. ¿Okay? En el caso de que la inflación sea imprevista, cuando la inflación es imprevista, sus efectos recaen sobre la redistribución del ingreso. ¿Qué ocurre? Los efectos sobre la distribución del ingreso. La inflación no perjudica a todos los actores económicos de igual forma. De hecho, perjudica más a los individuos que reciben ingresos fijos como los empleados y los jubilados. Estos individuos sufren una pérdida de su poder de compra, en tanto que las empresas y los individuos que pueden ajustar sus precios, como es el caso de los comerciantes, no ven la misma pérdida del valor de su capacidad de compra. Fíjense, usted esperaba que la inflación fuera 20%. Entonces, cuando usted estableció su contrato en su empresa, usted dijo, bueno, usted me va a aumentar 20% cada año porque esa es la evolución de la inflación que nosotros esperamos. Si la inflación es 100%, usted no tiene como usted firmó un contrato, se supone que usted no tiene la capacidad de cambiar ese salario y eso incurre, genera un costo para la persona que recibe esa renta fija. El empresario lo perjudica menos porque el empresario dice, bueno, yo había subido los precios 20%, pero ahora los subo 50% para tratar de no perder la capacidad adquisitiva. Por supuesto, todo va a depender de la capacidad que yo tenga para mover mi precio. Si mi capacidad es nula, pues todo el costo de la inflación imprevista me va a recaer sobre mi ingreso y voy a tener una pérdida de poder de compra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer grupo. O sea, la inflación perjudica el tema del ingreso y el tema de poder de compra y termina generando que unas personas pierdan más que otras. Por eso es que se habla de lo de la redistribución del ingreso, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Luego está el efecto sobre los deudores y los acreedores. Fíjense, la inflación inesperada favorece al deudor. Es caso contrario a la inflación esperada, ya que en este caso el acreedor no ha tenido tiempo de modificar la tasa de interés del préstamo, en tanto que el deudor ya ha dispuesto de un dinero al principio del periodo y ahora está cancelando cuotas por un dinero que ha perdido valor. ¿Se entiende, verdad? O sea, ahora es al revés, yo pedí este préstamo, pero resulta que el agente económico cuando pactó su tasa de interés, la pactó en un nivel y ahora el nivel es mucho más alto. Obviamente, cuando yo le devuelva el dinero, ese dinero ha perdido poder de compra, en tanto que yo pude utilizar ese dinero cuando el poder de compra era mayor. Eso pasa porque el prestamista no tenga la posibilidad de ajustar la tasa de forma inmediata. Si tiene forma de ajustar
la tasa de forma inmediata, pues entonces no ocurre esta pérdida de valor, ¿de acuerdo? Eso depende mucho de cómo estén los contratos, ¿sí? Bueno, siempre que se habla de las consecuencias de la inflación, pues obviamente el gobierno aparece como un agente importante. Fíjense, el gobierno es el único ente de la economía de un país que tiene la potestad de emitir dinero. Esta facultad de imprimir dinero le permite crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoreaje. Cada vez que el gobierno financia su déficit con los recursos del Banco Central, aumenta la cantidad de dinero y, como sabemos, crea inflación. O sea, pensar que haga esto es una cosa terrible, pero el gobierno, cuando hay inflación, puede decidir que entonces va a financiarse con, ¿cómo se llama? Tiene el mismo poder de compra que tiene todo el mundo y que va a financiarse entonces pidiéndole prestado al Banco Central y entonces termina generando mucha más inflación. ¿Okay? Entonces, ya saben, el hecho de que el gobierno ejerza esta facultad de señoreaje y genere una determinada inflación, es lo que se conoce como impuesto inflacionario. ¿Okay? En esta situación, los particulares deben aumentar su tenencia de dinero, es decir, su demanda monetaria nominal, para comprar los mismos bienes producto de la inflación que ahora son más costosos. Si la inflación se hace muy elevada, el propio gobierno termina perdiendo porque en términos reales no se están produciendo más bienes y servicios y sí se está generando más renta. De manera que cuando el gobierno cobra sus impuestos, lo que obtiene es cada vez menos en términos reales. O sea, al final, y le pasa a todos los gobiernos, al final el crecimiento exagerado de los precios va a terminar generando restricciones por el lado de la oferta. Acuérdense que al ser un crecimiento general de los precios, crecen paulatinamente los precios y los costos para los empresarios. O sea, es importante entender que en inflación es muy difícil que alguien tenga una renta real creciente. Es muy difícil porque el empresario se está enfrentando a costos que son crecientes y muchas veces el incremento que él hace de los precios le puede generar que los costos sean mayores y en vez de ganar, pierda. Obviamente, al perder, genera pérdidas, por ejemplo, no paga impuestos y entonces el gobierno recibe menos impuestos sobre la renta. Así que, en definitiva, el tema de la inflación es un tema rudo, es un tema que termina generando costos para todo el mundo. Hay gente que piensa que si la inflación es moderada, es menos de un dígito, no es mala. No es mala porque que haya cierto crecimiento de los precios drena un poco el tema de que los empresarios entonces mantienen el crecimiento de la demanda. Es como que si pudieran seguir expandiendo la curva de oferta porque algunas ganancias pueden seguir obteniendo y eso algunos economistas le dicen que es como una aceitada que recibe la economía y que puede seguir funcionando. Pero obviamente niveles de crecimiento de los precios por encima de los 2 dígitos ya empiezan a generar distorsiones. Estos costos que estamos hablando se empiezan a hacer más elevados y finalmente cuando tenemos hiperinflación, pues ahí ya sí los costos son inmanejables. ¿Ok? Entonces, ahí ya sí no hay, ¿cómo se llama? Llegamos al acabose cuando hay un problema de hiperinflación. ¿De acuerdo? Me avisan cuando ya vean la pizarra. Listo, profe, sí, ya sé. Ok. Listo, profe. Entonces, coloquemos aquí. Es importante entender resumiendo, es importante entender que los precios existen
porque existe el dinero, ¿sí? Cuando yo hablo de esta variable P a nivel macroeconómico, vamos a ponerle mejor su nombre, nivel general de precios, es una variable que existe sí, solo sí, porque existe el dinero. Es decir, jóvenes, que el precio, cuando nosotros hablamos de precio, hablamos de la relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. ¿Ok? Cuando yo hago una transacción, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Hay un intercambio de un bien a un determinado bien. ¿Ok? Esas son las transacciones. Yo, por ejemplo, digo, bueno, en el mercado se vendieron tantos productos a tantos precios. Al final, entonces, las ventas en el supermercado fueron todas. Esas son todas las transacciones. Vamos a ponerle aquí precio como fenómeno macroeconómico, como variable macroeconómica. Y ahora le vamos a poner aquí precio relativo como variable microeconómica. Precio relativo como variable microeconómica. Microeconómica. Okay. ¿Qué es un precio relativo? Precio relativo es el precio de un producto, es el precio de un producto con respecto a otro bien o a otra medida, con respecto a otro bien o a otra medida. ¿Ok? Es decir, que estamos hablando en el fondo un precio relativo de economía. Se entiende como un costo de oportunidad. ¿Okay? Se entiende como un costo de oportunidad. Y está asociado a la pendiente de las curvas. ¿Cómo vamos con estas cosas que estoy escribiendo aquí? A las pendientes de las curvas. O sea que siempre que hablemos de un precio relativo, estamos hablando de una proporción. Proporción. O división entre dos, vamos a dejarle cosas, ¿ok? Para no poner tres. ¿Por qué hacemos esta aclaratoria? Esta aclaratoria la hacemos para entender que a nivel microeconómico, cuando yo hablo de un mercado y hablo de que existe una oferta del bien y una demanda del bien, esto es una ley económica que me dice que cuál es la respuesta que va a tener la cantidad ofrecida o la cantidad demandada a un determinado nivel de precio. Este precio que está aquí, jóvenes, es un precio relativo. Este precio que está aquí es un precio relativo.
De manera que cuando nosotros hablamos del nivel general de precios, no es que estamos obteniendo una medida de los niveles de precios que se pueden comparar con la conducta de los consumidores. No, lo que estamos obteniendo es el promedio del precio de las transacciones que ocurrieron en un momento determinado. De manera, jóvenes, que la conducta de los consumidores o de los agentes económicos, la conducta de los agentes económicos siempre depende del precio relativo. ¿Y qué compara cada consumidor o cada agente económico como precio relativo? Siempre compara su precio con el precio de los demás bienes y servicios. ¿Sí? De manera que él siempre compara su precio directamente con el precio de otro bien o servicio o directamente con la inflación. Siempre vamos a estar hablando de que el empresario, pues, en su objetivo de maximizar sus ganancias, va a estar pensando en los costos marginales, que si recuerdan es la pendiente de la curva de costos totales, va a estar pensando en el ingreso marginal, que si recuerdan es la pendiente de la curva de los ingresos totales, y va a tomar sus decisiones. El consumidor igualito va a estar dependiendo de cuál es su recta presupuestaria, de cuál es la combinación de bienes que lo más lo favorece y va a tomar su decisión. Es muy importante entonces que entiendan que cuando estemos hablando de inflación y de nivel general de precios, de lo que estamos hablando es de transacciones. En cambio, cuando estemos hablando de oferta agregada y de demanda agregada, lo que vamos a estar hablando es de un precio relativo que va a estar comparando el precio que la persona piensa que va a ocurrir en la economía con el precio que finalmente ocurra. O sea, él siempre va a estar pendiente de la pérdida o ganancia de poder adquisitivo que le genera la determinada situación. Por ejemplo, nos dice en el libro, un helado cuesta $7. Bueno, ¿qué tan barato es un helado de $7? Bueno, eso depende de cuánto sea el ingreso que tiene esa persona. Si es una persona que gana $7, ese helado le parece que está carísimo y que es algo que no puede adquirir. Si es una persona que gana $1,000, ese helado proporcionalmente le parece mucho más accesible y lo va a adquirir, ¿sí? Mantengo ese tema de esas diferencias para seguir entrando en los aspectos teóricos, porque vamos a entender cómo la teoría se basa en los precios relativos y cómo los precios y la inflación son un fenómeno esencialmente monetario asociados a que existe el dinero. Que estén muy bien, jóvenes. Feliz fin de semana. Nos vemos el martes o antes por WhatsApp si lo necesitan. Igualmente, profe, feliz fin de semana. Gracias, profe. Ahí todo. Gracias, profe. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde.